En este vídeo te vamos a mostrar los conceptos que las empresas deben tener en cuenta para la detección precoz de la COVID y evitar su transmisión en el ámbito laboral. Para elaborar este vídeo nos hemos basado en documentos publicados por el Ministerio de Sanidad. ¿Qué objetivo se persigue? Las actuaciones desarrolladas por la empresa en la lucha contra la COVID deben tener como objetivo la detección precoz y la identificación de las personas susceptibles de haberse contagiado. ¿Qué debes conocer para alcanzar el objetivo? Para garantizar una detección precoz, es necesario que los trabajadores estén informados de los síntomas asociados a una infección activa por COVID y de la importancia de su comunicación inmediata a la empresa para reducir la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo se puede identificar una posible infección activa? Cuando hablamos de infección activa, nos referimos a una infección respiratoria aguda de aparición súbita, con independencia de su gravedad, que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas de sospecha que pueden ser considerados son dolor de garganta al tragar, pérdida total del olfato, pérdida del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza. Los 6 pasos a seguir para evitar la transmisión de la enfermedad. Para evitar la transmisión de la enfermedad, la empresa informará a su personal sobre los síntomas de la infección. En su caso, el personal informará a la empresa de su sintomatología compatible con la enfermedad. La empresa contactará con su servicio de prevención, que se encargará de estudiar el caso. El área sanitaria del servicio de prevención informará al Servicio Público de Salud sobre los aspectos laborales del caso detectado. La empresa iniciará la búsqueda de los contactos estrechos en el ámbito laboral. Finalmente, los responsables que asuman esta función en la empresa, en colaboración con el servicio de prevención, evaluarán la situación producida y, en su caso, reforzarán las medidas de protección establecidas. ¿Qué es un contacto estrecho? De los contactos estrechos que han interactuado durante más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, se iniciará la identificación desde 2 días antes del inicio de síntomas hasta el momento en el que el caso es aislado, o en asintomáticos desde 2 días antes de la toma de muestra para diagnóstico. En este caso, para la determinación del contacto, el servicio de prevención o el personal asignado podrá valorar si se han seguido las medidas de prevención establecidas. En el ámbito sanitario, sociosanitario o similar, se identificarán las personas que hayan prestado cuidados o interactuado con el caso sin utilizar las medidas de protección adecuadas. En los centros educativos se seguirá lo establecido en su guía específica de actuación. ¿Y si el contacto estrecho ya ha pasado la enfermedad? Durante el proceso de identificación deberá considerarse si los contactos han tenido una infección por COVID confirmada en los 3 meses anteriores, ya que estarán exentos de hacer cuarentena. Ante la aparición de un caso sospechoso, el Sistema Público de Salud determinará su aislamiento y procederá a la realización de prueba diagnóstica de infección activa. En ese momento, la empresa inicia la identificación de los posibles contactos estrechos. Si el caso es confirmado o probable, será notificado por el Servicio Sanitario de la Organización Preventiva a los servicios públicos de salud. La notificación de contacto estrecho no se producirá si el caso es descartado y terminará su búsqueda. Actuación tras la declaración de contacto estrecho. Si el contacto es de origen laboral, el Servicio Sanitario del Servicio de Prevención emitirá informe sobre el mismo. Tras la declaración de contacto estrecho, el Sistema Público de Salud le informará sobre la enfermedad, sus síntomas y el procedimiento a seguir hasta su alta. Una vez notificado un contacto estrecho, el Sistema Público de Salud indicará un proceso de cuarentena. El proceso a seguir se establecerá en función de si el contacto estrecho convive con el caso. La duración de la cuarentena dependerá del criterio establecido por las autoridades sanitarias, que considerará la inexistencia de síntomas, el tiempo transcurrido desde que se produjo el contacto y, en su caso, el resultado de las pruebas diagnósticas.
¿Podemos prevenir los contactos estrechos? Revisa el aforo para asegurar un distanciamiento físico superior a 2 metros. Evita zonas donde los trabajadores están a menos de 2 metros más de 15 minutos. Conoce con detalle quién ocupa cada puesto. Vigila el cumplimiento de las medidas preventivas, mascarillas, distanciamiento. Establece turnos en zonas de descanso o comida para asegurar la separación. El manejo de casos y contactos complementa las medidas organizativas, higiénicas, de protección colectiva e individual que las empresas deben adoptar frente a la transmisión de la enfermedad. Puedes acceder a más información a través del canal de prevención de FREMAP, donde disponemos de un espacio específico sobre coronavirus, y en nuestra aula virtual, donde podrás inscribirte a sesiones webinar sobre esta materia.